Quisiera que por favor me prestaran muchísima atención. Voy a hacer lo más rápido posible, porque sé que este mensaje va alineado con lo que vimos la anterior semana, ¿no? Una fe inquebrantable. Así que quisiera hacerles recuerdo algo que justamente dijo Jesucristo. Cuando Jesucristo llegó aquí a la tierra, hubo algo así ruidoso como allá atrás. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, dijo algo muy interesante. Ni bien Él llega del desierto, después de haber pasado 40 días y 40 noches, Él dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Incluso Juan el Bautista daba ese mismo mensaje, ¿no? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. No sé ustedes, pero el original reino de Dios, es decir, el que se va a establecer de manera física acá, va a suceder después de los famosos 7 años de tribulación, lo que se conoce como el milenio. Es decir, el reino de Dios de manera literal va a estar aquí en la tierra. Es decir, la promesa que se le hizo al pueblo de Israel de que se establecería su reino se va a cumplir. Sin embargo, Jesucristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él dijo: el reino de los cielos se está acercando. Hay unos versículos que dicen que el reino de los cielos está cerca. Es como que de alguna manera Jesucristo, mientras estaba aquí en la tierra, Él era como un representante del cielo. Dice que nosotros somos embajadores, ¿verdad? Embajadores. Un embajador es un representante de un cierto lugar, de un cierto país. Dice la Biblia que nosotros somos, en el momento que aceptamos a Cristo en el corazón, somos seres celestiales. Y venimos acá a la tierra a representar ese reino celestial. Ahora, quiero que me presten, no sé si ustedes recuerdan la famosa historia de Moisés. De las personas que a mí, o que todos reconocemos que ha tenido quizá más autoridad, donde han visto el poder de Dios de una manera sobrenatural, el mar abrirse en dos, plagas gigantescas, maná, una comida literalmente del cielo que desciende a la tierra, aves que vienen por orden de Dios para alimentar a su pueblo, el agua en medio del desierto que Dios provee. Dice que Dios caminaba con ellos en el pleno día como columna o una nube, en este caso nube de gloria, y en la noche como columna de fuego. De hecho, si esto no fuera suficientemente extremo, de repente dice Dios, cuando dice al faraón: no, tienes que sacar a mi pueblo porque tienen que ir al desierto a adorarme. Cuando van al monte Sinaí, sucede algo que yo, cuando lo volví a leer, porque es un pasaje que todos conocemos, me he preguntado cómo hubo solo una persona que se atrevió a subir a ese monte. Porque dice que cuando Dios desciende a ese monte, suceden terremotos, es decir, la tierra se empieza a mover, una nube como densa o como oscura empieza a descender a ese monte. De repente las personas se asustan porque empiezan a ver rayos. Es como que algo sobrenatural empezó a pasar. Es como que cierta parte del cielo cayó a la tierra. Se supone que la gente, en ese entonces, unos cuantos por orden que Dios había dado, debían acercarse hasta cierto lugar, ¿no? Hasta un determinado momento. Los sacerdotes debían acercarse a un poquito más. El único que tuvo el privilegio de encontrarse cara a cara con Dios era Moisés. Pero de repente dice que esperan 7 días. O sea, antes de que sucediera eso, durante 7 días debían esperar. Y en ese tiempo dice que incluso no podían hacer cosas malas, debían purificarse, debían esperar. En cualquier momento iba a aparecer la presencia de Dios. Y dice que desciende, ¿verdad? Y la gente se asusta. Por un momento piensa que estamos aquí reunidos y empieza a suceder un terremoto. El pastor dice: va a venir Dios. Y sucede un terremoto, rayos, relámpagos. Estoy seguro que la gran mayoría nos asustaríamos. La tierra está temblando, estás viendo rayos que están cayendo. Tú dices: si subo un poquito más, me cae un rayo y me fulmina. La gente se empezó a asustar de ver la presencia de Dios, o al menos la manifestación de algo que era semejante a Dios, porque Dios estaba ahí. Y Moisés les dice: no tenga miedo, no va a pasar absolutamente nada. Pero la gente decía: no, Moisés, no, es que de verdad algo nos va a pasar, vamos a morir. Estamos ante la presencia de Dios. Esto puede parecer tal vez un poco, no sé cómo decirlo, tal vez exagerado, pero
el profeta Isaías dice que también, cuando de repente contempla la gloria de Dios, él también se asusta. Él dice: ay de mí, que soy hombre muerto, porque he visto, o estoy a punto de mirar al Creador. Entonces, el temor que sentía la gente era algo casi normal, muchísimo miedo. Sin embargo, Dios le dice a Moisés: quiero que subas a ese monte. Y sube, ¿no? Se encuentra arriba y dice que estuvo ahí durante 40 días. Subió en 2 ocasiones, pero algo que me llama la atención, de la segunda ocasión que él subió, él dice que en esos 40 días no comió ni bebió. ¿Cómo alguien puede estar en un monte con el repleto de rayos, una nube, fuego, y aparte no puede comer ni beber durante 40 días? Recordamos ese pasaje, ¿verdad? Donde Dios le dice, Moisés le dice a Dios: muéstrame tu gloria. Es como si Moisés le dijera: muéstrame tu rostro en ese lugar. Y Dios le dice: no puedo mostrarte, porque cualquiera que me mira va a morir. Así que a lo mucho que te voy a complacer es ver una parte de mi espalda, solo una pequeña parte. Y conocemos la historia, ¿verdad? Moisés aparece un poquito, lo esconde y por ahí sí camina Dios. No pudo ver su rostro, pero al menos pudo ver la espalda. Yo me he preguntado, ¿no será que el haber estado en esa presencia de Dios, que haberse alimentado de manera espiritual, porque no comió, no bebió, lo dice la Biblia, ¿no será que la misma presencia de Dios fue tan fuerte que literalmente su espíritu estaba tan alimentado que su cuerpo ya no necesitaba ni siquiera comer, no necesitaba beber? Ahora, quiero que algo que recuerde muy bien, al menos de todo este mensaje, que se lo graben en su mente, es la siguiente frase: la presencia de Dios o te acerca a ella o te aleja de ella. ¿Por qué digo esto? Porque de repente Dios desciende y el único que se atreve a sufrir o a subir, a pesar de que había la posibilidad de que podía morir, había rayos, terremotos, fue Moisés. Él decidió pagar ese precio. De hecho, es tan trágica la historia porque dice que cuando habían pasado los 40 días, el único que estaba esperando a Moisés era Josué, el único. Porque Dios le dice: mira, Josué, tienes que descender, o Moisés, tienes que descender ahí a la tierra, porque la gente ya está cometiendo idolatría, pero tú tienes que descender ahí. Y el único que le estaba esperando era Josué. Y Josué le dice: allá abajo hay como, no sé, un escándalo, fiesta o hay guerra, no sé qué está pasando. Y Moisés le dice: no, allá no hay ninguna fiesta, allá están adorando un ídolo. Entonces yo me he preguntado, ¿por qué la gente que se supone que debía esperar en ese lugar de repente decide descender abajo a la tierra? La historia dice que ellos pensaban que muy posiblemente Moisés había muerto. Dijeron: no, tanto tiempo ha pasado, seguramente él ya falleció, así que hagámonos otro Dios para que nos guíe a la tierra prometida. Y le convencen a Aarón, el que se supone que debía ser el sumo sacerdote. Es que cuando tú te alejas de la presencia de Dios, es como si tu mentalidad cambiara, como si todo lo que te parecía correcto ahora te parece ciertamente en cierto punto incorrecto. Hay una historia que se encuentra en los evangelios, la famosa historia del endemoniado gadareno. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Jesucristo va a Gadara, que era un lugar que pertenecía al pueblo de Israel. Aparece un endemoniado, reconoce a Jesucristo y Jesús le dice que el demonio salga, pero el demonio decía: al menos bótame a un hato de cerdos. Había un hato de cerdos, dicen que eran 2,000 cerdos. 2,000 cerdos. Y esa legión de demonios que había en esa persona eran aproximadamente 5,000 a 6,000 demonios. Significa que al menos una cierta cantidad de demonios estuvo en cada cerdo. Y los cerdos se fueron por un despeñadero. Ahora, yo no sé ustedes, pero la historia dice que la gente de repente cuentan, ¿no? Oye, han liberado al endemoniado, todos los cerdos han caído al agua, al río, y se acercan a Jesús y le dicen: Jesús, por favor, te pedimos que te vayas, queremos que te vayas de nuestros contornos. Yo me he preguntado, ¿por qué? ¿Por qué le pidieron a Jesucristo
que se vaya si había liberado a un endemoniado? ¿Alguna vez se han hecho esa pregunta? Porque no tiene lógica, ¿verdad? Había personajes como la mujer sirofenicia, que no era parte del pueblo de Dios, que por haber escuchado los milagros de Jesucristo, se acercaba a él y le pedía una sanidad, aun cuando Jesús le decía que no estaba bien dar el alimento a los perros, porque no eran parte del pueblo de Israel. Pero como Gadara, si estaba en Israel, le piden a Jesucristo que se vaya. Lo que pasa es que en Israel el cerdo era un animal impuro. El cerdo no se podía comer en Israel. Ahora, póngase a pensar, ¿por qué esos, no sé cómo decirle, granjeros o los que estaban cuidando esos 2,000 cerdos, por qué tenían 2,000 cerdos? Porque no eran dos. Incluso he visto las películas estas de Jesús cuando muestran esa escena y muestran como 10 cerditos. Eran 2,000. Ahora yo me he preguntado, ¿no será que esa gente de alguna manera no quería obedecer la ley de Dios? Y tal vez consumía esos cerdos, como otros países cercanos a Israel. Tal vez exportaban esos cerdos. ¿Por qué pueden tener 2,000 cerdos? Y ojo, que solo son los que menciona la Biblia. Posiblemente había más. Jesucristo sana al endemoniado y la gente le dice: queremos que te vayas de nuestros contornos. Y estoy seguro lo que pasó ahí. La gente sabía que si Jesucristo seguía predicando, seguía evangelizando, la gente debía cambiar ese hábito que tenían. Debían deshacerse de todos los cerdos porque la ley de Moisés, porque estaban en Israel, lo prohibía. Pero como ellos evidentemente no querían pagar ese precio, posiblemente ganaban dinero, tal vez realmente les gustaba, tal vez mucha gente se iba a convertir y ya no iba a consumir ese cerdo. Y al no querer pagar el precio, les dicen: Jesucristo, queremos que te vayas de nuestros contornos. No te queremos aquí por más que hayas liberado a un endemoniado. Ahora, cuando uno lee este pasaje tiene ciertas preguntas. Porque se supone que si tienes al Hijo de Dios presente, ¿por qué no quieres que se te acerque más? Hay una historia en el libro de Samuel. El profeta, o en este caso el sacerdote Elí. El sacerdote Elí dice que era usado por Dios, a tal punto que incluso cuando la mamá de Samuel empieza a orar, le dice: bueno, que Dios conceda tu petición, y la mujer se fue alegre. Y evidentemente de ahí nació Samuel. Sin embargo, cuando Samuel era un pequeño niño y estaba en ese lugar, sucedió algo bastante interesante. Dice que los hijos del sacerdote Elí eran también sacerdotes, pero muchos de ellos cometían actos que no estaban permitidos, como comerse la carne de los sacrificios, como tener literalmente fornicación cerca del templo, o en este caso del tabernáculo. Y durante 3 ocasiones Dios le habla al profeta Elí y le dice: Elí, tienes que de alguna manera hablar con tus hijos, por lo que ellos están haciendo está mal. Sin embargo, Elí por alguna razón no hace caso. Dios utiliza a un profeta, de hecho, no sabemos su nombre porque no dice la Biblia quién se llama, solo sabemos que era un profeta. Pero también él se acerca a Elí y le dice exactamente lo mismo: tienes que arrepentirte porque lo que has hecho está mal. Y dice: ok, lo voy a hacer. Pero no hizo absolutamente nada. De repente Samuel, conocemos la historia, ¿verdad? Samuel es el que oye la voz de Dios siendo un niño. Dios le habla, ya no hablaba Dios con Elí, porque Elí evidentemente no le obedecía. ¿Para qué le va a seguir hablando? Así que busca a otro, a un niño llamado Samuel, y le empieza a hablar. Y básicamente lo que le dice es: Elí va a pagar las consecuencias de su pecado. En un solo día, la lámpara se va a apagar y sus hijos van a morir. Y la historia dice que se cumplió, porque muchísimos años después los filisteos vienen a conquistar y se roban el arca, porque los hijos de Elí dijeron: bueno, llevaremos el arca. Se supone que el arca simbolizaba la presencia de Dios. Se llevan el arca y los filisteos se lo roban. Y en ese mismo día sus 2 hijos, Ofni y Fines, mueren. La palabra de Dios se había cumplido. Es más, la noticia fue tan trágica para él, y dice que él estaba sentado, escucha la noticia porque le comentan, él se cae de su silla y dice que se desnucó.
ahí mismo murió. Y creo que cualquiera que se entera de que la presencia de Dios se va de tu vida, es como que ya no tiene sentido, ¿verdad? Es más, una de sus nueras, que estaba casada con uno de sus hijos, da a luz un hijo y lo llama Icabod, que significado es la gloria de Dios se ha ido. Ahora, esto puede parecer un poco medio trágico, ¿verdad? Pero eso es lo que justamente sucede cuando te alejas de la presencia de Dios. Pero hoy quiero hablarte de qué es lo que pasa cuando tú decides acercarte a la presencia de Dios, porque eso es lo más importante. En estos años de cristiano, y creo que la pastora Daniela la anterior semana lo dijo bastante bien, necesitamos una generación que no sea de cristal, que por, qué sé yo, por una reprenda, por un problemita, se vayan de la congregación. Necesitamos gente bastante madura. Cuando tú lees la parábola del sembrador, tú sabes que había 4 semillas, una que cayó en tierra, otra que cayó en el camino, otra en medio de piedras, en espinos, y la última en buena tierra. Pero cuando tú lees el pasaje de la buena tierra, dice que la persona que lee su palabra, se concentra en él, tiene un encuentro con Dios y da fruto. Yo me he preguntado en todo este tiempo que nosotros somos cristianos, ¿cuántos de nosotros realmente tenemos un fruto en el tiempo que hemos estado de cristianos? ¿Algo ha cambiado? ¿Nuestro carácter, nuestra conducta? ¿Algo de alguna manera ha cambiado esa, no sé cómo decirlo, ese algo que no está bien dentro de nosotros? Ahora, ¿por qué en ocasiones parece que la gente no logra tener ese encuentro con la presencia de Dios? ¿Por qué la gente, cuando le decimos que tenga que orar, tiene que ayunar, en su casa no ora o no lee la Biblia? Ahora, todo esto me pone a pensar en algo. Tristemente, cuando ustedes o nosotros en este caso no pagamos el precio de su presencia, las consecuencias a pagar son terriblemente altas. Yo hablando con muchos líderes, porque estoy en el seminario, y cuando hablamos de la situación de nuestras congregaciones, ¿no? ¿Cómo están los jóvenes? ¿Qué es lo que pasa? A veces empezamos a hablar un poco más de confianza. Y es bastante alarmante, bastante triste, enterarte que en muchas de nuestras congregaciones hay jóvenes que, aunque se les ha repetido una y otra vez con todo el corazón, con todo el amor, que no tengan yugo desigual, lo están teniendo en la misma congregación. Y muchos de ellos sirviendo en algún ministerio. Y uno se pregunta, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? De hecho, alguna vez cuando hablé de esto del yugo desigual, me decían a mí, no, es que ustedes los pastores o los líderes no nos entienden. Y yo les decía, no, momentito. El yugo desigual no fue inventado por un pastor. El yugo desigual está en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada. Es la mismísima voz de Dios. En todo caso, quien supuestamente para esa persona que tiene yugo desigual está equivocado, no es el pastor, estaría equivocado Dios en este caso. Porque cuando tú tienes la oportunidad de acercarte a la presencia de Dios y no te acercas, te alejas de ella, quieras o no. Porque en la presencia de Dios ocurre algo muy interesante. La presencia de Dios solo puede estar alguien que vive en completa santidad, en completa integridad. Y lamentablemente, no todos están dispuestos a pagar ese precio. No todos quieren pagar ese precio. Cuando Jesucristo vino a esta tierra y dijo que nosotros seríamos la sal y la luz de este mundo, Él, por ejemplo, dice, ¿no? Vayan a la mies. La mies es mucha, dice Él. Los obreros son pocos. Y Él dice, oren para que el Señor de la mies envíe obreros.
Nuestra oración no debería ser necesariamente orar por los perdidos. Nuestra oración debería ser: Señor, envía obreros, gente capacitada, gente que pague el precio de tu unción, gente que esté dispuesta a vivir en santidad, porque sabe que las consecuencias del pecado son terribles. Y créeme que con lágrimas en tus ojos lo vas a pagar. Quisiera terminar con algo más. Antes de que Moisés, dice que bajaba, ¿no?, del monte con el rostro brillando, la gente no podía ver el rostro de Moisés. Había algo en su rostro, algo había cambiado en él, porque tuvo un encuentro con Dios. Yo me he preguntado, ¿cuántos de nosotros brillamos? ¿Cuántos de nosotros somos de alguna u otra manera un modelo a seguir para otras personas? ¿O cuántos de nosotros aparentamos espiritualidad? Porque Dios da discernimiento. Y cuando tienes discernimiento, es muy fácil distinguir a una persona que está aquí adelante, adorando, saltando, adorando, pero en el fondo, aunque nunca te lo haya contado, sabes que tiene una doble vida. Es una persona que no quiere pagar el precio de la unción. No quiere acercarse como Moisés. Cuando vio la zarza, dijo que debía quitarse los calzados porque ese lugar era santo. Y si tú no te acercas a la presencia de Dios, vas a ser como el pueblo de Israel, que cometió justamente idolatría, adorando a otro Dios. A ese nivel, ¿cómo es posible que a ese becerro dijeran: este nos ha liberado de Egipto? Un becerro que ellos mismos hicieron. Las consecuencias se van a pagar. Cuando Moisés desciende y con la rabia destruye ese becerro, lo funde y lo mete al agua, y esa agua les hace tragar a todos aquellos que habían hecho ese pecado. Y no solamente eso, dice que dijo: ¿quiénes quieren servir a Dios? Y dice que se levantaron un montón de levitas. A todas aquellas personas que son rebeldes o que realmente no quieren obedecer ni sujetarse a las leyes de Dios, tienen que eliminarlo, por más que sean sus hijos y sus propios hermanos. Y dice que los levitas agarraron la espada y mataron a todos aquellos que ellos consideraban que no se querían arrepentir del pecado que habían cometido. Es más, dice que hasta una plaga vino al lugar. ¿Qué plaga habrá sido? No tenemos la menor idea. Pero vino algo. Esta noche yo quiero invitarte a que puedas pagar el precio de buscar la presencia de Dios, a que puedas pagar el precio de vivir en integridad. No va a ser fácil. Vas a batallar con hábitos, con problemas, con un familiar que te hace renegar, en el trabajo, en los estudios. Siempre hay algo. Jesucristo mismo dijo: no, en este mundo tendréis aflicción. Eso se lo dijo a sus discípulos. Entonces hoy y esta noche quisiera que cada uno de ustedes por un momento reflexione cómo está su condición espiritual. ¿Realmente están dispuestos a acercarse a esa presencia, a pagar el precio? Si algo he aprendido en este último tiempo es que solo no vas a poder. Necesitas ayuda. Necesitas gente más experta que tú para que te pueda guiar. No hagas nada en tu propio entendimiento, propio conocimiento, porque vas a errar, como estos jóvenes que decían: no, yugo desigual no está, no tiene nada de malo, yo voy a orar por él, lo voy a convertir. No conozco ningún caso de yugo desigual que haya terminado bien. No conozco. A mucho habré leído un libro de una cierta hermana que dijo que su esposo se convirtió, pero ¿sabes cuántos años le tomó orar? ¿Cuántas lágrimas tuvo que hacer para que ese hombre recibiera, cuando pudo haberse librado de todos esos problemas mucho tiempo antes? No coqueteemos con el pecado, porque cuando coqueteas con el pecado, créeme que vas a caer, sí o sí.
Pongámonos de pie. Cuando Juan el Bautista estuvo aquí en la tierra, dice que Herodes lo admiraba mucho. Pero Herodes era alguien que coqueteaba con el pecado, porque Herodes estaba con la mujer de su hermano, Herodías. Y Juan el Bautista le decía: eso no te es permitido, eso no es lo que acepta Dios. Y me sorprende porque se supone que Herodes nada que ver, ¿no?, con Israel. Pero estoy seguro que Herodes, de alguna u otra manera, obedecía a Juan. Pero como no quiso pagar el precio de su presencia, tristemente cometió uno de los peores errores: matar a la persona que más admiraba. Eso es lo que sucede cuando coqueteas con el pecado. Él debía haber dejado a esa mujer, pero no lo hizo. Seguía obedeciendo a Juan, lo encarceló, lo consideraba un hombre santo, pero no quiso cambiar, no quiso dejar a esa mujer. En cierta fiesta, cierto evento, dice que la hija de esa mujer empieza a bailar y hace un baile que realmente a él lo seduce. Y le dice: lo que me pidas te voy a dar, hasta la mitad de mi reino. Había prometido delante de las demás personas. Y tristemente, la chica, guiada por su mamá, le dice: quiero que me des la cabeza del profeta Juan. Y Herodes, a la persona que más admiraba, la única persona que de cierto momento le acercaba a Dios, terminó matándolo. Cuando Jesucristo empezó a predicar, dice que Herodes creyó que Jesús era Juan el Bautista, que había resucitado, y quería conocerlo. De hecho, cuando presentaron a Jesús ante Pilato antes de la crucifixión, Herodes quiso verlo, pero cuando lo vio y le dijo: hazme milagros, hazme señales, Jesucristo no se le hizo absolutamente nada. Y Herodes humilla al mismísimo Hijo de Dios. Eso es lo que pasa cuando tristemente coqueteamos con el pecado. Aquellas cosas que parecían incorrectas, en cierto modo nos parecen correctas. Empezamos a tener un ídolo, y como Elí, la lámpara del Señor se va a apagar, la presencia se te va a ir, y vas a venir a esta iglesia, y por más que venga un predicador famoso o la persona más ungida, no vas a sentir absolutamente nada, porque tu corazón es un corazón de piedra que ya no siente absolutamente nada. A mí siempre algo que me quebranta es cuando alguien que ha tenido cierta mediocridad espiritual y de repente se arrepiente de su pecado y llora y clama y de verdad lo demuestra. Esa persona realmente se ha arrepentido y está mostrando, como decía Juan, frutos dignos de arrepentimiento. Pero es triste ver cuando hay otras personas que años están viniendo a la iglesia y no han cambiado absolutamente nada, ni un poquito. ¿Y sabes cuál es la respuesta? ¿Sabes qué es lo que está pasando? Es que esa persona no está pagando el precio de buscar a Dios, no está orando, no está leyendo la Biblia. Si tú no eres una persona que ora todos los días, que busca de Dios todos los días, déjame decirte que en cualquier momento vas a morir. Tu corazón se va a hacer de piedra. Y como en el Apocalipsis, cuando Jesucristo empieza a golpear a una de esas iglesias, dice: hey, heme aquí, estoy a la puerta y llamo. Jesucristo afuera cuando debía estar adentro. Esta noche algunos van a tener que tomar decisiones muy extremas, muy difíciles. Si alguien aquí está en yugo desigual, no esperes a mañana, no esperes unas horas, tienes que hacerlo ahora. Ahora tienes que cortar esa relación. Si tú eres una persona que coquetea con el mundo, que cree que ir a una discoteca, que cree que ir a una fiesta no tiene nada de malo, déjame decirte que tus ojos están bien nublados, porque un hijo de Dios
no iría a un lugar así. Y no porque la Biblia lo prohíba. Solo tienes que ponerte a pensar si a Jesús le gustaría que tú estuvieses ahí, con esa música, con esa gente. ¿A Dios le gustaría? Por supuesto que no. Pero buscas pretextos, ¿verdad? Buscamos razones lógicas. No, yo sé que conmigo es diferente. Y vas a pagar las consecuencias de ese pecado, con lágrimas, con el corazón roto. Lo vas a pagar. Ahí donde estás, vamos a orar. Si tienes que pedirle perdón por algo que evidentemente solamente tú y Él saben, aprovecha este momento. Si eres una persona que durante meses o años no ha cambiado, aquí esta noche deberías hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Dios? Si hace mucho tiempo no sientes el deseo ni la pasión de predicar a alguien perdido, aun si ni siquiera te escuchara, déjame decirte que muy posiblemente tú también no estás sintiendo la compasión que tenía Jesucristo. Porque Jesucristo podía estar cansado, pero cuando miraba a las multitudes sentía compasión de ellos, hasta los alimentó. Él no quería que nadie se perdiera. Si queremos ser la sal y la luz de este mundo, tenemos que pagar el precio de buscar su rostro. No solamente los cultos, en tu casa. ¿Sabes por qué Moisés estuvo ahí 40 días y 40 noches? ¿Tú crees que en 40 días y 40 noches se puede tardar en hacer Dios 2 tablas con los 10 mandamientos en 40 noches? ¿Tú crees que en 40 noches es suficiente para decirle cómo construir el tabernáculo? Moisés no quería bajar de ese lugar. Cuando tú tocas la presencia de Dios, cuando te deleitas en su presencia, nadie te tiene que decir qué es lo que tienes que hacer. Solito lo haces. Solito haces una transformación, un cambio. Hay una transformación genuina en tu misma mente, en tu mismo corazón. Y déjeme decirle a algunos de los que están aquí, la lámpara del Señor se va a apagar. La presencia de Dios se te va a ir. Porque Sansón era alguien que también coqueteaba con el pecado. No debía estar con una mujer, y estuvo con una filistea. Aún pecando, aún fornicando, seguía teniendo la fuerza. Pero llegó un día, sin que él se diera cuenta, la fuerza se le había ido. La presencia de Dios de igual manera un día se te puede ir. Si tú no pagas el precio de su unción, no pagas el precio de ir a buscar su rostro. El cielo había descendido a la tierra. Necesitamos que hoy en día nosotros hagamos descender ese cielo a esta tierra. Que cuando vayamos a predicar, como dice la palabra de Dios, la mies está lista. ¿Por qué cuando predicamos la gente no viene? Porque no tenemos la presencia de Dios. No decidimos pagar ese precio, y deberíamos pagar el precio de su presencia. Este lugar debería llenarse de personas que anhelen a Dios de todo corazón, que lo amen con su pasión, que decidan tener una fe inquebrantable, que aunque vengan otras pandemias, otros problemas, no se vayan de aquí, sino que tengan realmente una transformación genuina, que realmente se conviertan en embajadores, representantes del cielo aquí en la tierra. Pero no hay alguno aquí que como Moisés diga:
no importa si hay rayos, hay tormentas, no importa el precio que tenga que pagar, pero yo voy a subir. Una sola persona decidió subir a ese lugar. Una sola persona decidió pagar ese precio. ¿Vas a pagar ese precio? Yo estoy dispuesto a pagar ese precio, porque créeme que el día que pruebas su presencia, ya no es igual. Ya no puedes volver atrás. Él te llama, te despierta, no te deja en paz. Cada día Él te dice: necesitas cambiar esta área, necesitas transformar esta parte de tu vida. Eso produce la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es una luz tan fuerte que cuando tú te acercas ahí, todos los pecados que están en ti se pueden ver. Y todo ese pecado, toda esa oscuridad, solamente en la presencia de Dios desaparece. No hay otra manera que no sea pagando el precio de la unción. Necesitamos una generación que esté dispuesta a pagar ese precio, a vivir en santidad, a traer el cielo a la tierra. Ahí donde estás, levanta tus manos. Vamos a clamar a Dios. Señor, no somos perfectos, nos hemos equivocado, hemos fallado, no hemos pagado ese precio, pero esta noche, Señor, te pedimos que tú toques nuestras vidas, que tú transformes nuestros corazones. No queremos ser los mismos que hemos sido durante muchísimo tiempo, durante muchísimas semanas, durante meses. Queremos realmente ser esa sal y esa luz en este mundo. Queremos que la gente pueda ver a Cristo reflejado en nosotros, que hay una transformación genuina. Convéncenos de pecado, Espíritu Santo. Aléjanos de todo pecado, de toda tentación, porque no queremos jugar con ese pecado, porque la unción se nos va a ir. Vamos a tener ídolos en nuestra vida y tu presencia se irá, nos va a dejar. Señor, toca aquí a mis hermanos, mis amigos, que tú puedas tocar sus vidas, que tú puedas fluir a través de ellos, que ellos no salgan de aquí igual, que muchos de ellos realmente hoy han entendido que solamente acercándote a su presencia van a tener una fe inquebrantable. Solamente acercándose a tu presencia, nada los va a tambalear, absolutamente nada los va a alejar de ti. Y que entiendan que necesitan urgentemente de tu presencia. Llena sus vidas, sana sus corazones. Ayúdalos a muchos de ellos a tomar decisiones serias, fuertes. No sé qué decisión tengas que tomar esta noche, pero vas a tener que tomarla, porque si no la tomas, muy posiblemente hoy esa presencia se vaya. Señor, te entregamos nuestra mente, alma y corazón. Te pedimos que tú seas transformando nuestra vida. Te pedimos que tú seas renovando nuestra mente, nuestro entendimiento. Espíritu Santo, que seas tú el que cada día nos convenza del pecado, que realmente queramos cambiar. No somos una generación de cristal, somos una generación de fuego. Somos una generación que trae el cielo a la tierra, una generación que todo lo que toca es de bendición, que todo lo que toca es bendecido. Y cuando prediquemos, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, esos hijos de Dios llenos de su presencia. Pero si tú no tienes la presencia de Dios, no se va a manifestar nadie. Acuérdate, Señor, de las oraciones de nuestros pastores, de muchos líderes que durante años han pedido un despertar, un avivamiento genuino en nuestra congregación, en nuestra nación, en nuestro país, Bolivia. Despierta, Padre Santo, ese deseo ardiente de tu presencia, ese deseo ardiente de tu palabra, ese deseo de pagar ese precio y enamorarnos más de ti, enamorarnos exclusivamente de ti.
Queremos apasionarnos, pensar en la mañana, en la noche, exclusivamente en ti y en los proyectos que tú tienes para cada uno de nosotros. Ahí donde estás, clama y di que el Señor toque tu vida. Si tienes que pedir perdón, pídele perdón. Si tienes que reconciliarte, si tienes que incluso confesarle a alguien lo que has hecho, porque sabes que es la única manera de seguir adelante, hazlo. Hazlo. Oh Señor, te damos gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tú estás en este lugar. Todo te lo debemos a ti, todo es por ti y para ti. Oro aquí por mis amigos, que no se vayan igual de este lugar, que realmente la presencia de Dios los toque, que llegando a sus casas hoy mismo te busquen en oración, en palabra, que no puedan dormir sin sentir tu presencia, que puedan deleitarse en tu palabra, que de verdad tengan un deseo ardiente por predicar tu evangelio, para que más personas vengan acá y que decidan transformar sus vidas en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Acércalos más a tu presencia, Padre, más a ti. Todo es para ti, Señor. Nuestra vida, alma y mente te pertenece exclusivamente a ti. Todo es para ti, Señor. Toda nuestra vida es para ti. Gracias por esta noche, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.